Muy buenos días. Seré honesto, el día de hoy fue muy interesante, lleno de problemas con la tableta. Así que puede que predique yo de mi teléfono, ¿no? Así que alabado sea el Señor, ¿no? Dos, me gustaría comenzar con pedir perdón aquí, por lo menos. Uno, si de repente se me oye un poquito raro el día de hoy, es porque me picaron 17 avispas ayer y así que estoy en dolor, ¿no? Así que no tomé nada el día de hoy porque no quería sedarme mucho, ¿no? Así que tal vez me vean un poquito raro, ¿no? Quería mandarle el manuscrito a uno de los líderes, ¿no? Pero Tony tiene el COVID. Yo tengo la siguiente plaga que es las avispas, así que no sé qué le pasará al siguiente pastor, ¿no? Así que voy a aguantar aquí. También quería pedir perdón por el título del el título del sermón, ¿no? Que se llama Jesucristo para adolescente y su hospedaje en el templo, ¿no? Así que le dije a los pastores hace poco que eso era todo lo que tenía, ¿no? Y nadie tenía unas opiniones o mejores selecciones de título de sermón, así que ha sido un tiempo muy interesante, ¿no? Así que voy a cambiar los settings de mi teléfono para que no se duerma, ¿no? Así que si no estás allí, ya te pido que vayas a Lucas 2. Esto me recuerda a una escena de mi infancia, ¿no? En mi familia, la Taísca familia tiene una gran tradición, ¿no? Y es la reunión de la familia Taísca, los descendientes de mis bisabuelos, Demori y Desi Taísca, se reunían cada 2 años, a excepción del 2020, ¿no? En mi vida. Tendríamos un banquete, honraríamos a aquellos quienes lo merecían, recordaríamos a aquellos que habríamos perdido, ¿no? Y comeríamos un montón de comida, ¿no? Así que mi favorita era la barbacoa del tío Elmer, ¿no? Las tartas de la tía Ruth también. Pero cuando salíamos a comer, teníamos un deseo insaciable por comida de poca calidad, ¿no? Y también comida en la cual por encima de la cual varias gente ha respirado, ¿no? Y tenazas de cocina embarradas de lo que ni se pueden imaginar, ¿no? Eran 150 de nosotros, así que iríamos a un buffet. Así que nos iríamos en masa, ¿no? Un montón de gente. Y como éramos tantos, simplemente cada uno se metía en un carro, ¿no? Y si eras un adulto y venías con 5 personas, te asegurabas que salieras con 5 personas y otros adultos harían lo mismo, ¿no? Y así todos llegarían a su destino, ¿no? Bueno, no era exactamente lo que sucedía en esta historia, ¿no? Era algo similar. En esencia, María y José, hay gente que cree que que José y María viajaban solos, pero no es cierto, ¿no? Estaban acompañados de varios familiares, ¿no? Y conocidos. Hay quienes tienen varias teorías de cómo viajarían, ¿no? Los niños tal vez estarían enfrente, después los niños y después los hombres, para dar, para cuidar a los demás, ¿no? Por lo cual es de repente más posible porque Jesucristo pudo haber sido dejado atrás, ¿no? Así que María y José se asustaron después de ese primer día de viaje al darse cuenta que no sabían dónde estaba Jesucristo. Lo buscaron y no lo podían hallar. Así que solo hay una narrativa de Jesucristo en sus años de adolescencia, en los evangelios canónicos, ¿no? Todas las otras historias es de la infancia de Jesucristo que vimos en capítulo 1 hasta el capítulo 2 de Lucas, y también después de este entonces. Ese es un ministerio de cuando llega a la edad de 30 y más, ¿no? Así que hay otras historias apócrifas o recuentos fuera de la Biblia, ¿no? Que tratan de capturar los años de Cristo en su adolescencia, ¿no? Y
uno de los cuales es el Evangelio de Tomás, ¿no? No sé si de repente algunos de ustedes hayan escuchado del Evangelio de Tomás, ¿no? No está en nuestra Biblia, pero está por ahí, ¿no? Así que en los Evangelios apócrifos, Jesucristo era un Jesucristo que lleno de magia, con impulsos de un niño preadolescente, ¿no? Que resultó en comedia y calamidad, ¿no? En estos recuentos. Así que también el Evangelio de la infancia de Tomás recuenta que trae a la vida 12 palomas del barro, ocasiona muerte a otro niño por, al decirlo, por chocar accidentalmente con él, vuelve a sus acusadores ciegos, resucita a su amigo después de morir de una caída, ¿no? Así que el Jesucristo apócrifo suele dejar un sinsabor al contrastarse con el Jesucristo canónico de los evangelios. Verás, en los evangelios, cuando Jesucristo hace un milagro, restaura algo a su estado. Cuando alguien está enfermo, Él lo sana para recordarnos a dónde estábamos y también a dónde iremos en el reino donde no habrá más lágrimas, ¿no? Solo hay un milagro que es contrario a esto, ¿no? Que es cuando maldice a un árbol, ¿no? Pero era en ilustración a lo que estaba sucediendo en el contexto de ese pasaje. Así que lo que vemos en los evangelios es contradictorio contra los que son recuentos apócrifos de la Biblia, ¿no? Y también el Evangelio nos da a entender las profecías del Señor Jesucristo. Y la razón por la que paso por lo menos un momento en esto es porque a veces he recibido preguntas de los miembros de la iglesia, ¿no? Y a veces preguntan, ¿y qué pasa con este Evangelio y todo, ¿no? Así que quise hablar un poquito de esto, ¿no? Así que vemos al principio de este pasaje, ¿no? Vemos, es un tiempo, captura la edad de Jesucristo y a dónde está Él y su transición en su edad al ser preadolescente, ¿no? Así que vayamos a los primeros dos versículos, ¿no? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Este es imperativo, si se puede decir así, ¿no? Simplemente implica que la familia de Jesucristo era fiel y lo hacían habitualmente, ¿no? Y que lo iban a hacer cada vez que tocaban, ¿no? En el lenguaje aquí dice cada año, ¿no? También recalca su fidelidad, ¿no? La Pascua era una de las 3 fiestas anuales, ¿no? Que podrás hallar en Deuteronomio 16, ¿no? Y verás, Nazaret estaba a 3 días de Jerusalén, ¿no? Verás, a nosotros se nos hace difícil 15 minutos viajar, ¿no? Con 3 niños, ¿no? Ellos viajaban 3 días, ¿no? Este era un sacrificio financiero. Tenían que planear esto, no simplemente iban, ¿no? Esto era algo que el pueblo de Dios tenía que hacer con cuidado para alabarle correctamente, ¿no? Y es algo que podemos aprender de ellos. Esto es simplemente un gran gozo ver estos primeros 2 versículos, cómo estas personas seguían al Señor con tanto ánimo, ¿no? Pero también recalca el poder de los rituales y costumbres que tenemos en nuestra vida, ¿no? Ya que forman nuestras mentes, nuestros corazones, y nos informan cómo responder ante cosas, ¿no? Por eso en Hebreos 10:25, que dice, no dejemos de congregarnos, ¿no? Es una realidad formativa en nosotros. Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿no?
sino que hablemos día a día, ¿no? Que de día y de noche meditarás en Él, dice. ¿Qué dice Tesalonicenses? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Nuestras costumbres son poderosas. Y aun y cuando tengamos flojera, ¿no? Yo le estoy hablando aquí a gente, ¿no? A veces andamos con flojera, ¿no? Y no queremos hacer nuestras costumbres, ¿no? Y nuestro corazón no siempre está preparado para hacer lo que tenemos que hacer. Y es por esto que ponemos estas cosas en nuestras vidas, estas costumbres, para sacar estas afecciones para el Señor en nosotros. Entonces, lo que nos dice la Biblia, lo que nos llama a hacer, es que dejemos que estas cosas nos ayuden a sacar el gozo de Jesucristo a la superficie. Y estos patrones pueden darnos vida, si se puede decir así, ¿no? Estas costumbres no solo nos ayudan en nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Pero también hay otras costumbres que comunican algo a los demás. ¿Qué comunican tus costumbres a tus colegas, ¿no? A tu familia, a tus hijos? ¿Es tu vigor para congregarte congregarte muestra de que algo especial sucede cuando los santos de Dios se congregan? ¿Pueden ver otros que tú piensas que la palabra es especial? ¿Pueden saber tus hijos de que papi y mami van a la palabra de Dios cuando hay tiempos difíciles? Tus gastos, tus valores. Ya llegamos al final del año, ¿no? Y puedes reflejar, pensar en tus cuentas, ¿no? Y pensar en qué es lo que valoras, ¿no? Así que al final te daré una última. Se te ha hecho un patrón el dejar que deportes o vacaciones tengan precedencia a tu tiempo con el Señor. Tras el COVID, ha afectado nuestros hábitos, ¿no? De varias maneras, pero también puede darnos la oportunidad de crear nuevos, buenos hábitos. Así que nuestras costumbres importan, ¿no? Ahora que vamos a los siguientes 3 versículos, vemos al Mesías perdido. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Verán, estos versículos han causado 2 preguntas en la gente, ¿no? 1, ¿pecó Jesucristo? Y 2, ¿por qué son tan malos padres María y José, no? A veces hay quienes vienen y dicen, por este texto Jesucristo no es perfecto, ¿no? Y por eso no es calificado para ser el Mesías, ¿no? Lo siento, no me puedo mover mucho, me arde la parte derecha. Tengo 2 hijos que suelen perderse, ¿no? Tengo más de 2 hijos, pero te voy a dejar que averigües cuál es cuál, ¿no? Tengo una niña que ella siempre canta en su cabeza, ¿no? Y baila y baila y de repente se halla en un lugar que no debería estar. Y tengo otro que ve un palito en la tierra y después ve otro y otro y otro y antes de darse cuenta, bueno, solo tengo un hijo, ¿no? De repente se fue, se pierde y mi esposa queda, ¿a dónde están los niños? De hecho, cuando estaba preparando este sermón esta semana o la pasada, Kim viene a mi oficina y dice, papi, perdimos Trey. Así que, bueno, esto realmente sucedió, ¿no? Vida real. Lo que trato de decir es que mis hijos no trataron de pecar contra mí, pero es una realidad en la que yo estaba en angustia y no podía hallar a mi hijo. Solo porque hay alguien en angustia no quiere decir que es el resultado de un pecado. Así que creo que entendemos eso, pero más importante
es que Jesucristo fue sin pecado por los testigos fieles en la Escritura, ¿no? En capítulo 2 lo vemos, ¿no? Él no cometió ningún pecado, ¿no? También dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿no? Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que, vez tras vez, los testigos testifican la carencia de pecado en Jesucristo, y por eso puede ser el Cordero inmolado por nosotros. Y también está la pregunta de María José, ¿no? No voy a pasar mucho tiempo en esto porque la respuesta es no. Estos fueron los padres seleccionados especialmente en toda la historia de redención, ¿no? Así que me hace sentir por lo menos bien porque hasta ellos perdieron a su hijo, ¿no? Como yo. Pero lo hallan en versículos 46 al 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Qué alivio, ¿no? Lo encontraron. Hallaron a Jesucristo. Y bueno, a mí solo me gustaría preguntarle a José y María, ¿cómo te sientes con esta historia en la Biblia, ¿no? Que todos vieron cómo perdiste a Jesucristo, ¿no? Pero independientemente, uno de los propósitos de este texto habla acerca de el mesiánico propósito de Jesucristo, los propósitos salvadores de Jesucristo. Así que algo que sobresale aquí, ¿no? Es estos 3 días que estuvieron sin Cristo, ¿no? Caminaron un día sin Él. Lo buscaron caminaron de regreso por un día. Y en el tercer día lo hallaron, lo buscaron. Verás, los números son importantes en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el número 7, que es un número de perfección, ¿no? Y vemos el número 3, que vemos en la palabra, es un ejemplo como con Jonás, ¿no? Después de perderse en el pez, ¿no? Por 3 días. Pero después se manifestó su propósito para el reino de Dios. De igual manera, vemos que Jesucristo es perdido por 3 días. Y después veremos que Jesucristo moriría por 3 días, y regresaría de la tumba después, ¿no? Esto simplemente estaba apuntando, ¿no?, hacia el futuro. Así que esto no solamente habla acerca de Jesucristo creciendo en su autoconcepto, sino también nos ayuda a nosotros a entender a qué es lo que vino, ¿no? Porque Él vino a salvarnos. Otro tiempo de presagio es la Pascua, ¿no? Comunica. O sea, la Pascua es una celebración en la cual se recuerda cómo Israel fue liberado de Egipto, ¿no? En estos tiempos, en esta celebración, el pueblo en Jerusalén se extendía, se multiplicaba 10 veces en densidad, ¿no? Y lleno de ovejas. En esta Pascua en específico estaba el Cordero especial que suplantaría todas las ovejas, ¿no? Todos los corderos que se sacrificarían, ¿no?, por los pecados. Verás, algún día Jesucristo también llenaría la necesidad del perdón de pecados a través de su muerte, ¿no? Y después vemos en el versículo 48 al 50, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Así que por la primera vez vemos a Jesucristo hablando, ¿no? En la infancia, claro, él no estaba hablando. Y después cuando vemos en su ministerio, sí habla, pero en este tiempo, este es como el clímax de los primeros 2 capítulos de Lucas, ¿no? Y creo que es bien importante, porque su madre en angustia, que creía que lo había perdido, viene y dice, ¿por qué nos hiciste eso? ¿Qué has hecho? Y en respuesta, Jesucristo dice, tu padre y yo te hemos buscado en angustia, dice ella, ¿no? Y después, Jesucristo afirma su identidad como con su Padre Celestial teniendo prioridad, ¿no? Y aclara que Él vino a los negocios de su Padre, ¿no? Para redimir a un pueblo para sí. Y al leer este texto, era fácil para mí el perder cómo esto tiene el contexto judío, ¿no? Esto es 2 años antes de un niño que cumpliese 13 años, ¿no? Porque en estos 2 años normalmente el padre prepararía a su hijo vocacionalmente y espiritualmente a medida que se preparaba para el bar mitzvah, ¿no? Es la celebración en la cual el niño no más sería tomado como estar bajo la autoridad de sus padres, sino bajo la llena autoridad de la ley, ¿no? Bar significando hijo y mitzvah significando pacto, ¿no? Esto trae bastante responsabilidad. Pero durante el tiempo en el cual Jesucristo estaba más apegado a su Padre Celestial, dice aquí, yo tengo que estar en el negocio de mi Padre Celestial, ¿no? Yo tengo que estar en ese hogar, ¿no? Ustedes sabían a dónde hallarme, ¿no? Porque esto es parte de mi propósito. Así que la realidad de la crianza, ¿no? Está aquí. Vemos el trabajo, la obra de José como padre, ¿no? José estaba haciendo su cosa, ¿no? Estaba criando a Jesucristo, ¿no? Estaba haciendo su mejor intento para seguir las costumbres, ¿no? Pero lo que entendemos aquí también es que había una obra que Jesucristo estaba haciendo a la par de ellos, que era mucho más importante, ¿no? Dios estaba llenando los vacíos, ¿no? Mi familia vino acá para para acción de gracias, ¿no? Pero si alguien les preguntara acerca de sus hijos, que por la gracia de Dios siguen al Señor, ellos solo dirán, gracias a Dios no los arruinamos, ¿no? Y no entendía yo eso por bastante tiempo, ¿no? Pero después de un tiempo empecé a entenderlo. Alababan al Señor porque Él llenó el vacío en el cual ellos no podían llenar. Ellos apreciaban que el Señor estaban a la par de ellos para hacer lo que ellos no podían. No estaban ellos en esto solos, ¿no? Así que nosotros tenemos que entender que el plan de Dios por nuestros hijos es aún más grande que el nuestro. Y que tenemos que darnos cuenta que como hijos de Dios, Dios tiene planes más grandes para nosotros que los que nosotros tenemos para nosotros mismos. Así que esto es glorioso, que podemos aspirar a hacer cosas grandes para Dios, en las cuales la gente dirá, Dios tuvo que hacer esto, ¿no? El Espíritu Santo tuvo que hacer esto, porque no hay manera en la cual esta persona pudo haber hecho. Como los pescadores, ¿no? Cuando empezaron a enseñar en las sinagogas, todos decían, ¿y estos cómo saben esto, no? Bueno, ellos experimentaron a Dios. Dios estaba con ellos. Y nosotros también, cuando criamos a nuestros hijos, tratamos de ayudarles a crecer y a desarrollar. Entiendan que hay alguien contigo, a tu par, criándolos también. Y tú dirás, bueno, te oigo, pero tú no entiendes esto, ¿no?
estas dificultades por las que estoy pasando, ¿no? Esta temporada de simplemente pasar en dificultad de crianza, ¿no? Crianza, ¿no? No puedo hacerlo solo. Y yo diré, tienes razón, pero Dios está contigo. Nunca te ha dejado. De hecho, tenemos que orar y pedir al Señor que venga con nosotros a nuestra par y que camine con nosotros para que el Espíritu Santo haga la obra que nosotros nunca podríamos hacer. Y también tenemos nuestros hermanos y hermanas a nuestro alrededor, ¿no? Hay un libro llamado Discipulado de Familia, ¿no? Que varios de nosotros en la iglesia hemos leído. Y el hermano Kilo comenzó unos grupos de libros, ¿no? Y creo que es una idea fantástica de hablar acerca de crianza, ¿no? Y creo que tiene excelentes ideas de cómo ayudar a tus hijos, ¿no? Al modelar y hablarles, ¿no? Y habla de lo importante que es las prácticas, ¿no? Así que yo oraría por todos aquellos que han leído el libro que lo hablen a todos los demás para que podamos entender más del libro y lo que has aprendido en las trincheras de la crianza de niños, ¿no? Bueno, pero no quiero hacer el sermón acerca de crianza de niños, ¿no? Porque disminuiría el propósito del texto, ¿no? Pero quiero compartir algo que alguien dijo una vez. A veces crianza responsable se trata menos de nuestros éxitos como padres y más cómo reaccionamos a nuestros fracasos. A veces crianza responsable se trata menos de nuestros éxitos como padres y más de cómo reaccionamos a nuestros fracasos. Verás, no solamente hablemos de arrepentimiento, sino arrepintámonos también. Cuando le hacemos algo mal a nuestros hijos o nos equivocamos, pidámosle perdón con humildad. Dejémosle saber que nosotros también estamos bajo autoridad del Señor también y que le pedimos perdón al Señor también. Y es simplemente algo que ha venido a mí una y otra vez al leer el texto, ¿no? Pero yendo al versículo 50, vemos la confusión de María y José, ¿no? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos estaban confundidos con las palabras del Señor, ¿no? Y con toda razón. Tenemos a José, que estaba tratando de edificar a Jesucristo. Y después Jesucristo viene y clama a alguien más como su padre, ¿no? Pero en estos años silenciosos entre su nacimiento y ahora, había bastante silencio, ¿no? Todo era normal, pero ahora vemos esta temporada en la cual ellos tratan de averiguar quién es este hijo, mi hijo que he tratado de enseñar, ¿no? Pero Jesucristo aquí sabe muy bien quién es su padre, ¿no? Y asume que sus padres también tendrían el mismo sentir, ¿no? Así que verás cómo ellos podrían tener bastante confusión en cómo criar a un hijo así, ¿no? Y lo mismo pasó con los discípulos, ¿no? Que vieron todo lo que hizo Jesucristo y realmente no podían entender todo, ¿no? Imagínate a este niño que empezara aquí a estar en el pasillo e hiciese milagros. Y yo diría, ¿quién eres tú? Sería algo extraño, ¿no? Pero ahora esto empieza a mostrarse a ellos, especialmente a medida que él empieza a hablar acerca de su relación con el Padre Celestial, ¿no? Ahora vemos versículos 51 al 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Así que Jesucristo respetaba la autoridad. Y eso era esencial para crecer en conocimiento. Él era respetuoso para con sus padres, ¿no? Pero también para aquellos en el templo.
como dice, ¿no? Después de 3 días, lo vieron que al lado de los doctores y haciéndole preguntas. Así que el versículo 46 recalca la coherencia con el versículo 52 en que Jesucristo creció en sabiduría y en estatura, ¿no? Pero también vimos el versículo 40 cuando habla acerca de Jesucristo y cómo creció y se fortaleció y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Así que lo que vemos es que Jesucristo, su propósito era el llenar la necesidad de un sacrificio por nuestros pecados. Así que al aprender acerca del templo a través de sus líderes, él entendía más acerca de lo que él venía a esta tierra, ¿no? Que es profundo, porque aquí Jesucristo aprendió de aquellos por quienes él moriría, ¿no? Esto habla muy fuerte para nosotros, ¿no? Como hoy en día que estamos armados de la media social y todo el internet, ¿no? Creemos que somos expertos en todo y perdemos la costumbre de escuchar y creemos que lo sabemos todo. Y a medida que más y más leemos las noticias, tratamos de afirmar nuestras suposiciones en vez de informarnos. Así que hemos desarrollado costumbres de simplemente leer gente con la que estamos de acuerdo, simplemente para tener munición para atacar a aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Verás, no es así como opera Jesucristo aquí, ¿no? Verás, él era un aprendiz. Él escuchaba con atención. Él trataba de ver cómo ellos llegaron a donde estaban, ¿no? Y al entenderlos, ellos poder predicarles y hablarles a ellos de manera muy específica para darles el Evangelio. Es lo mismo que nosotros podemos hacer. Podemos escuchar a los demás para entenderlos y así darles el Evangelio, ¿no? Pero desafortunadamente a veces nosotros decidimos simplemente dejarles saber dónde está su lógica, dónde están fallando, en vez de escucharles, oírlos y ministrarles en medio de toda esa fachada intelectual, ¿no? Y lo diré otra vez, ¿no? Porque a veces cuando escuchamos a otros, necesitamos escuchar en lo que fallan, ¿no? Y a veces cuando comunican algo a nosotros, a veces decimos, estás equivocado. Y al hacer esto, no nos damos cuenta o no llegamos a los retos emocionales que ellos tienen, que les causan rechazar al Cristo. Verás, tú no estás aquí para dar verdad simplemente, sino para ministrar en el quebrantamiento de la gente. Porque verás, ellos construyen fachadas para evadir a Jesucristo, ¿no? Que realmente no es la verdadera razón por la cual no lo aceptan. Y verás que y a veces cometemos el error con la Biblia también, en que leemos pasajes en la Biblia simplemente para afirmar nuestras suposiciones, ¿no? Pero verás, la Biblia no es una herramienta, no la usamos. Esta es la palabra autoritaria de Dios. Y necesitamos sentarnos en humildad ante ella. Tiene autoridad, así que tenemos que dejar que corrija y santifique nuestros pensamientos y corazones. No lo usamos para atacar a los demás, sino para que nos forme. Y es así que nuestras convicciones se fortalecen, pero también nos ayudan a entender que tenemos que conformarnos a la palabra, ¿no? Y es así como podemos compartir las buenas nuevas de este Evangelio, ¿no? Así que Jesucristo aprendía de aquellos con los que estaban en desacuerdo, ¿no?
y es porque trataba de comprender su quebrantamiento, ¿no? Así que solo tenemos un servicio hoy. Así, puede que me pasen, ¿no? Y el que se quiera quedar aquí, bienvenidos, ¿no? Hay quienes creían que había el sermón a las 11, servicio hoy a las 11. Y bienvenidos, ¿no? La cosa aquí es que Jesucristo podía decir varias cosas a los saduceos, ¿no? Y a los sacerdotes, pero cuando está aquí sentado oyéndoles, creo que lo que estaba sintiendo a veces es que ¿qué es lo que se está llevando al legalismo? Él no estaba aprendiendo a seguirlos en su legalismo. Él estaba aprendiendo para ver por qué ellos hacían esto. Es así como nosotros también podemos aprender de gente con las que no estamos de acuerdo, ¿no? Porque podemos aprender qué es lo que los lleva a donde están y cuál es el dolor que tienen. Realmente no tratamos de llevarlos en lógica a Jesucristo, ¿no? Sino simplemente para que puedan en su quebrantamiento aceptar a Jesucristo, ¿no? Y ahora a medida que concluimos, más o menos, estamos embarcando en un año nuevo, ¿no? El 2022 para algunos tal vez sea algo que anticipar, ¿no? Simplemente estoy feliz de dejar el 2021 atrás, ¿no? Hay quienes tuvieron situaciones duras estos años, ¿no? Y están aquí. Y hay quienes ven al 2022 y dicen, movámonos para adelante, sí, hagámoslo grande, ¿no? Pero creo que este texto revela preguntas para dentro de nosotros, ¿no? Así que una pregunta sería, ¿qué patrones tienes, negativos y positivos, que te forman? ¿Qué patrones tienes y que te forman a ti para estarte firme en tiempos difíciles, ¿no? Tengo un hermano que perdió a su padre, ¿no? Recientemente y dijo, no es que cambiamos lo que hacíamos en el dolor, es que simplemente seguimos haciendo lo que ya estábamos haciendo y esto es simplemente lo que nos ayudó a seguir adelante. Verás, estas costumbres son muy importantes. Y en los regalos también, ¿no? En las situaciones lindas es que nos recuerdan quién es el dador de todos los regalos, ¿no? Segunda pregunta. ¿Respondo a mis autoridades de manera honrosa al Señor? A veces nuestras respuestas a la autoridad muestran ciertas cosas internas de nosotros, ¿no? Bueno, no quiero empezar a hablar de todo acerca de autoridad, ¿no? Pero una pregunta para ti. La tercera pregunta. ¿Voy a la escritura preparado para aprender? Como una persona que busca ser moldeado por la palabra de Dios y no uno que la utiliza como herramienta o instrumento, ¿no? También diré esto, para aquellos que se han vuelto muy astutos en leer la palabra de Dios, están más susceptibles a hacer esto. Usar la Biblia como una plataforma, simplemente como un instrumento. Y verás, de repente pasas tanto tiempo en la Biblia, ¿no? Que se te olvida que esta es la palabra viviente del Señor, de nuestro Dios. Sí, tienes que tomar una postura de aprendiz, ¿no? Porque puedes familiarizarte con la palabra bastante y aún así olvidar el propósito. La última pregunta. ¿Estoy creciendo en mi entendimiento de mi identidad? Verás, el adversario disfruta convencernos que nuestra identidad viene de cualquier otra cosa excepto Dios. Nuestra cultura nos nos dice que somos nuestra sexualidad, nuestras relaciones, nuestras posesiones, ¿no? Pero verás, todas estas cosas
bajo la autoridad de Dios no son malas, ¿no? Pero tenemos que entender que ninguna de estas sirven como base de nuestra identidad, porque realmente viene de Dios, ¿no? Así que aquellos que conocen a Cristo, aquellos que no conocen a Cristo, mejor dicho, quiero que sepas que tu identidad está en Cristo. Así como nosotros aceptamos que Él es nuestro Salvador. Y si no entiendes la identidad de Jesucristo, no entenderás tu propia identidad. Así que buscarás y buscarás y terminarás quebrantado hasta que te des cuenta quién es Jesucristo. Así que el día de hoy te invito a que termines tu búsqueda. Ven a Cristo. Él es quien te formó, quien te creó. Él es nuestro creador y sostenedor. Verás, la razón por la que eres valorado es porque eres hecho a su imagen, ¿no? Nunca descubrirás tu identidad hasta cuando descubras la identidad de nuestro Creador. En tu búsqueda, que te puede llevar a tantos lugares sin fin, ¿no? Quiero que crezcas y que vengas a la edad, ¿no?, en la cual puedas aceptar a Jesucristo como tu Salvador. En este 2022, le pido al Señor que nosotros como hijos de Dios también podamos seguir en su propósito, ¿no? Vayamos en oración juntos. Padre, te agradezco porque te has mostrado a ti en tu palabra, Padre. Te pido que nos des el poder crecer en ti, Padre, conocerte a ti y conocernos a nosotros mismos también, Señor. Como comunidad también te pido que estés en tu pueblo, Señor, a medida que obramos, Señor. Te pido por aquellos que están doliendo el día de hoy, aquellos padres que piensan en la crianza de sus hijos y sus dificultades. Te pido que los bendigas, Señor, y que les des poder para seguir adelante. Te pido por nosotros, tus hijos, que nos des el poder seguir adelante y que sepamos quién somos, Señor, basados en tu identidad, Padre. Te pido que hallemos seguridad en ti y solo en ti. Que el 2022 sea un año en el cual podamos decir Dios es fiel, y por su fidelidad y su amor sabemos mejor quién somos. Te agradecemos por este tiempo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.